Bienvenidos, respetables juristas, doctor Gonzalo Silva, doctor Stalin Raza, bienvenido, máster Juan Cubi, también miembro de la Comisión Anticorrupción. Sí, flamante y recién elegido, Juanito. Muchas gracias. Bienvenidos a los tres. Bueno, después de esta sentencia contra el que prometía, nos vamos con este caballero, Iván Espinel. Después de que él prometía que iba a cortar las manos, así decía, ¿no? La ley del bisturí quería él integrar a esta experiencia malhadada de una ola de corrupción impresionantemente grande y que ha durado y está durando buena temporalidad. Seguirá en duración, lamentablemente, por las cosas como siguen ocurriendo en la educación, en los hogares, ¿dónde hay que ubicar la responsabilidad? En las leyes, en los políticos, en el mal ejemplo de los líderes. ¿Dónde hay que ubicar la situación? Pero Iván Espinel, que ha recibido una sentencia de 1 década de prisión, ya se inventará o comprará algún juez, aspirará a una revisión de su sentencia, en fin. Pero no crean que va a durar 10 años en la cárcel. Salvo que se componga. Bien difícil. Iván Espinel proponía. El único candidato a la presidencia y el único movimiento político ha propuesto la ley Bisturí para erradicar el cáncer de la corrupción, en donde estipula, como por ejemplo, delitos del peculado, nosotros estipulamos en una pena mínima para esos delitos de 40 años. Si fuera por mí en particular, yo le cortaría las manos a los corruptos. Bueno, con esta sentencia, Juanito, comienzo contigo, con el permiso de los juristas, en tu condición de miembro de la Comisión Anticorrupción. Si este es un episodio que se agrega a esta cruzada contra la impunidad que el señor presidente anunciaba, la iba a inaugurar él. Dijimos que lucharíamos contra la corrupción, un mal que corroe democracias, y no hemos desmayado un momento en ello. Pero más grave que la corrupción es la impunidad, porque aniquila la confianza en instituciones y autoridades. Por eso, queridas autoridades de control, jamás recibirán una disposición, una llamada que haga que ustedes reenrumben sus decisiones. Respeto y autonomía a las decisiones de las entidades autónomas de control del Estado. Esperamos que las entidades de control y de justicia respondan al clamor nacional de que los corruptos reciban la sanción respectiva. Insisto, la sanción es fundamental, pero nuestro principal objetivo es prevenir la corrupción, allí, en la gente, en el pueblo. ¿Espinel ha recibido su merecido con estos 10 años? ¿Se cumplió lo que este momento nos acaba de recordar? Su elaboración propia, el señor presidente Moreno. Gracias, Gonzalo, por el espacio. Un saludo a Gonzalo, a Stalin. Lo primero que quiero decir es que los quirófanos del país están resentidos, porque entre la cirugía mayor y del presidente y el bisturí del señor Espinel prácticamente no ha pasado nada. Entonces hay que reivindicar la condición de los quirófanos, pues supuestamente para eso deberían servir, más allá de lo anecdótico de ambas declaraciones. Yo vería el tema de Espinel como un problema mucho más complejo que el de la simple corrupción. Es un tema de cómo opera la política en nuestro país. El señor Espinel es esa clásica figura del político ecuatoriano que quiere ascender vertiginosamente a cualquier costo. Primo de dos conspicuos jerarcas del correísmo, los señores Alvarado Espinel. Trabajó cercanamente al correísmo, luego se da su aventura presidencial, se crea un partido de bolsillo con la connivencia de un Consejo Nacional Electoral correísta, participa como candidato a la presidencia, pero con la finalidad de posicionarse y luego negociar cualquier tipo de espacio
administrativo. Lo consigue, es nombrado ministro del señor Moreno y obviamente luego cae en desgracia porque me parece, como se dice en el ambiente penitenciario, que era demasiado avión. Es decir, quiso volar muy rápido y muy alto. Y obviamente la caída, cuando uno opta por ese camino, la caída es mucho más violenta. Entonces, obviamente este rato estamos frente a una evidencia, ¿no? Que ya se la hablaba, se la comentaba, que el señor Spinel estaba involucrado en una serie de actos irregulares. Actualmente ha sido sentenciado a 10 años por lavado de activos, que personalmente pensé que no iba a ser sancionado por eso, ¿no? Porque en principio se hablaba de peculado, se hablaba de desvío de fondos, de tráfico de influencias, ¿no? Y resulta que el momento en que hacen la investigación, lo cual hay que reconocer que ha habido una acción positiva desde la Fiscalía y desde la función judicial, bueno, se lo ha sentenciado y el señor tendrá que responder ante la justicia. Pero detrás de eso, Gonzalo, hay un tema político. El señor Spinel prestó su partido para que los correístas obtusos participaran en las pasadas elecciones. Y yo entiendo que debe haber una mínima corresponsabilidad política de los seguidores del señor Correa respecto de esta participación, porque, Gonzalo, en este país nadie presta un membrete electoral gratuitamente. ¿Qué hubo detrás de ese acuerdo electoral? ¿Cuáles fueron los términos de esa participación? Porque cuando ya se lanzan, el señor Spinel ya está en prisión, pues, ¿no? Ya está, ¿cómo se dicen los juristas? Con un juicio pendiente, está en un proceso, está procesado. Y resulta que en este país eso pareciera no importar. O sea, que un grupo de gente se presente a una elección cobijado por un membrete de un director dueño del partido que está en prisión acusado de una serie de delitos. Llegan a las autoridades, digamos, llegan a los puestos de poder, como el caso del señor Orlando en Manabí, la señora Pavón aquí en Pichincha, y en este país no sucede nada. Leonardo Orlando y la señora Pavón, y no sucede nada. Es decir, ¿qué pasa con estos acuerdos electorales que se cobijan bajo unos membretes que están totalmente cuestionados, no solamente por su ética, sino por su propio comportamiento delictivo? Esta es una especie de réplica a lo que pondera el señor presidente de la República. Es decir, no hemos logrado nada. ¿No tenemos que felicitarle a la justicia, doctor Silva? Gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo cordial a Stalin y a Juan y a la ciudadanía. Ya Juan ha esbozado políticamente el problema. Jurídicamente veo que aprecio que la Fiscalía ha cumplido su misión. Esto es de que los elementos de convicción que recuperó tanto en la indagación cuanto en la instrucción plasmó en su petición en la audiencia de evaluatoria para justificar o probar en la audiencia de juicio, que lo ha hecho. La pena veo que todavía sigue siendo exigua, si bien se sanciona de 10 a 13 años, pues no tiene por qué habérsele aplicado a él ninguna atenuante y habérsele impuesto el mínimo de la pena. ¿Por qué no? Porque basta es una sola agravante constitutiva del delito que se llama, o que se conoce en el COIF, el hecho de ser funcionario público y haber abusado de su función para que enerve cualquier posibilidad de un atenuante. Es decir, al señor debió imponer el tribunal 13 años más un tercio, o sea, 17 años y medio más o menos, que resta o dista de los 40 que él solicitaba para esa clase de delitos. Entiendo yo de que la Fiscalía va a interponer recurso de apelación. Entiendo yo pues que sería correcto que así lo haga en esta clase. Además, si recuerdo bien, incluso la OAFA intervino en este juicio, presentó acusación particular. La acusación particular la hizo la misma señora doctora fiscal actual. Por consiguiente, entiendo yo de que van a interponer recurso para lograr la imposición de la pena. ¿Por qué esto es importante, Gonzalo? Porque de alguna manera van a saber estas... Perdone, doctor, ¿puede convalidar Diana Salazar ahora en las funciones de fiscal o ya no tiene tiempo para aquello? No, porque esto está en manos de otro fiscal, de otra instancia. Y cuando a ella le toque conocer en recurso de casación, por decirle, porque deberá intervenir, pues ella sabrá si es que se excusa o no, o continúa. Pero el procedimiento está en
está encuadrado. Y esto sí da un aliciente o una tranquilidad a la ciudadanía de saber de que pues, estos picarones que han dilapidado, que se han llevado la plata del Estado, que es nuestra plata, de la manera más indelicada y miserable. Y audaz, ¿no? Y audaz porque han siempre utilizado levantaba el brazo todos los del triunfo. medios para beneficiarse a título personal o de terceros. Que ya pues la justicia se pronuncie de esta manera, sí alienta de alguna manera. Pero esto es, esperemos que no sea simplemente un pan caliente y ahí nomás quedemos. ¿Usted Hay cree, tantos y doctor tantas Stalin, causas pendientes. que es un pan caliente? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Juan, al doctor Silva y a quienes nos escuchan. Stalin Raza. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan respecto de la figura política del señor Espinel. A mí también nunca me generó ninguna simpatía como político el señor Espinel. Y creo que adolece de todos los vicios que Juan las ha descrito perfectamente. Pero a mí me preocupa el sistema de justicia. Me preocupa la estructura de la forma en la que se está luchando en contra de la corrupción, de la forma en la que se está manejando el sistema penal. Y ahí hay que poner algunas cosas que tienen que estar sobre la mesa. Porque, a ver, hemos escuchado al presidente de la República en la intervención que usted nos hacía escuchar, mi querido Gonzalo, y él decía, jamás van a recibir una llamada del gobierno los jueces ni los fiscales. Boletín Oficial 009 del 29 de mayo del 2019. Secretaría Anticorrupción ratifica seguimiento a casos en contra de Iván Espinel para que no quede en la impunidad. Esta secretaría que dirige el señor Granda, ¿no? ¿Qué dice? La Secretaría Anticorrupción en este año ha exhortado por escrito al Consejo de la Judicatura en 2 ocasiones, el 18 de febrero y el 12 de marzo, con la finalidad de que se analice el comportamiento de los operadores de justicia que dilataron las audiencias en contra de este acusado. Es intervencionismo. ¿Se acuerdan ustedes que por hacer un oficio, el señor Mera al señor Yalc, diciéndole que los jueces no pueden dar acciones de protección, siempre se habló de la metida de la mano en la justicia? Esa era una prueba de la metida de la mano en la justicia. El Consejo de Participación Transitorio del doctor Trujillo, que goce de la gloria de Dios ahora, acusaba precisamente al régimen correísta de la interferencia en la justicia por los famosos exhortos, léase órdenes, que enviaba el señor Alexis Mera al Consejo de la Judicatura. Y ahora estamos repitiendo lo mismo. A pesar de que el presidente de la República nos dice que nunca van a haber llamadas, peor oficios, ¿no? Ni exhortos al Consejo de la Judicatura. Entonces, a ver, está bien, si el señor Espinel ha cometido delitos, tiene que ser sancionado con todo el rigor de la ley, con la máxima sanción, como dice el doctor Silva. Pero no todos los medios están justificados para lograr un fin deseable. Y los medios que no se pueden aceptar son las vulneraciones al debido proceso, a la independencia de los jueces. Entonces, si se van a procesar a las personas y se las va a condenar, que sea en este gobierno, con estos jueces, con esta fiscalía, o con la anterior o con la futura, respetando las reglas del debido proceso, donde los jueces tampoco se dejen intimidar. Y para eso hace falta que los jueces empiecen a ser jueces. Para eso hace falta que ya se haga la evaluación a la Corte Nacional de Justicia y al resto del aparato judicial, para que los próximos jueces que lleguen sean jueces a los que los exhortos por escrito ni las llamadas telefónicas les hagan cambiar lo que ellos encuentran de méritos en el proceso. El silenciamiento del despacho presidencial debe este momento verse muy elocuente, Juan. Bueno, realmente es sorprendente lo que acaba de presentar Stalin, no lo conocíamos. Es grave porque no solamente estamos repitiendo esos vicios que se condenaron durante el Correato, ¿no?, sino que están planteando realmente una relación compleja de carácter política entre el Ejecutivo y el Consejo de la Judicatura, o los jueces, que tienen que tomar una decisión absolutamente independiente y apegada, según entiendo, ustedes me corregirán, a su conciencia, es decir, a su capacidad
de dilucidar un caso, ¿no? Eso es lo que uno aspira en principio de la justicia, ¿no? Pero el tema va un poco más allá, es decir, ¿qué está sucediendo realmente con la política desde el Estado, desde el gobierno de lucha contra la corrupción? Eso es lo fundamental. Porque si analizamos hasta ahora lo que ha sucedido, Gonzalo, en el país, es que gran parte de estas iniciativas surgen desde la sociedad civil. La Comisión Anticorrupción, yo soy parte, digamos, recientemente denominada, no puedo hablar mucho de ese aspecto sin estar empapado de su dinámica, pero reconozco lo que hicieron durante 4 años con la dirección del doctor Trujillo y luego de Jorge Rodríguez. El periodismo independiente, los casos, digamos, de Cristian Zurita, de Villavicencio, es decir, surgen estas investigaciones independientes que le presentan al país la evidencia de estos casos de corrupción. Y los medios les damos fuerza y vigor a esos resultados. Pero lo que uno esperaría es que exista una respuesta al mismo nivel de parte de las autoridades políticas. No es lo mínimo que uno espera, porque el gobierno sí tiene la potestad y la posibilidad de generar una lucha contra la corrupción. Porque en la administración pública no se necesita la intervención de un fiscal para poder destapar cierto tipo de actos de corrupción. Contratos ilícitos, sobreprecios, contratos amañados. Eso se lo puede hacer por vía administrativa. No juzgarlos, pero sí ponerlos a la luz pública. Y vemos que eso no está sucediendo. Entonces me sorprende Perdona, el presidente no tiene derecho, después de lo que ha acontecido en el tiempo, 10 años a reivindicar de que en su administración o en su periodo él logró el establecimiento de una sanción más o menos de este cuadrante que antes no se había ubicado en la etapa en que ellos han ejercido el poder de la República. No tiene, dirá el presidente, no tengo el derecho de reivindicar que en mi periodo la justicia ha funcionado de otra manera y que yo he estado permanentemente exhortando a que cumpla con su deber. A ver, ¿O esto debía silenciar el presidente? El mérito, y hay que reconocerlo, el mérito del presidente fue haber convocado la consulta de febrero del año pasado para designar un Consejo de Participación Ciudadana, que es el que en gran medida ha logrado revertir esta vieja lógica que nos heredó el Correato. Eso sí es un mérito, pero realmente lo que hemos conseguido es una acción, es una digamos, decisión que compete a este grupo colegiado de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para tratar en buena medida de sanear las instituciones del Estado, nombrando un nuevo fiscal, nombrando una nueva Corte Constitucional, tratando, digamos, de recomponer en buena medida esa institucionalidad demolida por el correísmo. Pero pare de contar. Yo lo que estoy es llamándole a una acción directa de parte del gobierno, en el sentido de que el gobierno sí podría tomar medidas directas para destapar todo este entramado de corrupción que opera en la administración pública, Gonzalo. No es una cosa que está al margen, que está por allá, ajena, digamos, a la centralidad del poder. Y ahí es cuando yo creo que hay una deuda muy grande de parte del gobierno. Y por eso es que esta acción que ha tomado el señor Iván Granda, que nos acaba de develar Stalin, llama la atención porque uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esta decisión de exhortar, lo cual, leído en buen romance, es presionar al Consejo de la Judicatura en el caso Spinel? No importa para lo que sea, para bien, para mal, para exigirle una mayor condena. No, eso tiene que haber. No tiene que. ¿Por qué? ¿Por qué se toma esas atribuciones? ¿Sabe el presidente Moreno de esta carta que ha enviado? ¿Qué se está jugando a nivel de la administración central del gobierno? Por eso te preguntaba, no tiene derecho a reivindicar, porque no es el que tiene que hacerlo. Exactamente. En todo caso, tendría que hacer un juez, mire, Gonzalo. Alguien que haya puesto, digamos, su firma para una sentencia de este tamaño o algo. El tema es esto, más allá, como dice Juan, más allá del tema episódico de que se lo haya hecho en el caso Spinel, el problema es que no existe una política judicial. Es decir, un conjunto organizado de acciones, articulado, para tener una forma de reaccionar frente a los actos de corrupción. Hay una política judicial. Porque por un lado empieza el entusiasmo de una persona, de un funcionario, a reivindicar la condena de un procesado por las exhortaciones que ha hecho desde el gobierno. Por otro lado, le contradice el presidente cuando se presenta en la asamblea y dice que él no ha llamado y que él prohíbe que llamen. Por otro lado,
existen jueces que tienen que decidir cosas que van a contramano de lo que está pasando y de la forma en la que hay que reaccionar en contra del crimen organizado. El mismo presidente se contradice de alguna manera, sí, pero por supuesto, en su accionar. Fíjense en lo siguiente. La Corte Constitucional, hace pocos días, acaba de sacar una sentencia en la que dice que el delito de receptación, es decir, la cachinería, para hablar en buen romance, en la cachinería es inconstitucional que la persona que tiene los objetos robados deba probar la propiedad con las facturas. Eso dice la Corte Constitucional, es contrario al principio de inocencia. Perfecto. Desde una posición crematística de los jueces de la Corte Constitucional, perfecto. ¿Saben qué se les olvidó a los jueces de la Corte Constitucional? Se les olvidó que la carga de la prueba, la demostración de la inocencia, se invierte también en estos delitos. Escucharán, enriquecimiento ilícito. Cuando se establece enriquecimiento ilícito, al que le toca demostrar la legalidad de los recursos es al procesado, no a la fiscalía. Al privado, privado. Segundo, en el caso del enriquecimiento privado injustificado, también. Tercero, en el caso de los delitos de defraudación tributaria y aduanera, al que le corresponde justificar la legalidad de las transacciones es al procesado. Tercero, todos los casos de informes de la Contraloría. En los informes de la Contraloría, como ya la Contraloría, que es una institución pública que tiene a su cargo establecer los indicios de responsabilidad penal, envía los indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, al que le toca desvanecer esos indicios es al investigado, el procesado, y por supuesto a la Fiscalía verificar lo que le manda la Contraloría. Entonces, cuando la Corte Constitucional hace una decisión crematística como estas, no piensa en que puede ocasionar este tipo de cosas. Y en el derecho penal contemporáneo, Gonzalo no me va a dejar mentir, en el derecho penal contemporáneo se están buscando maneras de luchar en contra del crimen organizado y en contra del terrorismo, ¿no es cierto? De ese terrorismo que no tiene fundamento ideológico, sino que simplemente mata gente. Y su financiación. ¿Ya? Pero de ese terrorismo y del crimen organizado se están buscando formas de adelantamiento de la punibilidad que no necesariamente sean tan puristas con el principio o sea, hay maneras de lidiar y casos de lidiar con la presunción de inocencia y con la inversión de la carga de la prueba. Flaco favor le va a hacer esta sentencia a la Corte Constitucional, incluso en el lavado de activos también. Flaco favor le va a hacer esta sentencia a la Corte Constitucional para el procesamiento de esos casos, donde también los procesados, con razón, van a decir, la Corte Constitucional ha dicho, en el caso de un delito de receptación, que la prueba tiene que estar en cabeza de la Fiscalía y que a mí no me pueden exigir que yo pruebe la legitimidad del origen de mis fondos cuando me investigan mis fondos. Le reformaron el código. A ver, doctor Silva, usted sigue. A ver, es reprochable la nota que nos ha leído Stalin de parte del señor Granda, que cada que sale a hablar, este hombre lo destruye al gobierno, ¿no? Así. Él no es quien para enviar exhortos, peticiones, disposiciones o lo que sea al Consejo de la Judicatura. Tiene que respetar la norma del artículo 168 que debe leer de la Constitución de la República, que es prohibido. 168. Aquí está. Dice 168. Los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación de este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. La señora fiscal le insinuó comedidamente que ya debería procesarle al señor por violación del artículo 168 y que en el Código Orgánico Integral Penal se contempla. Ya basta de este intervencionismo interno de la función judicial a través del Consejo de la Judicatura, cuanto externo fuera del Consejo de la Judicatura. Dejen trabajar a los jueces, ¿no es cierto? Permítale que su modelo de gestión se fortalezca a través de su independencia, a través de su eficiencia, eficacia, etcétera. Pero dejen trabajar, que no existe este intervencionismo. Cuestionemos, sí, las decisiones que existan o que se den o se brinden del Poder Judicial que no tenga el debido asidero, la debida motivación, lo que llamaba o le explicaba algún momento Stalin, este desfaz de aplicar el debido proceso, que no son más que reglas de comportamiento y con eso caminamos todo. Pero aquí estamos vulnerando todos, nosotros mismos, o sea, nosotros cuando hablamos nosotros, todos los que están fuera del Poder Judicial. Este señor Granda es uno de ellos. Preocúpese de otras cosas, no de esto. Entonces,
Gonzalo, yo voy a hacer una especulación, un Desde acto luego. especulativo benigno respecto de esto del señor Granda. Vamos a suponer que exista la preocupación de parte de las autoridades del gobierno respecto de la probidad de los jueces. Porque eso ha sido una costumbre en este país, dudar de la probidad, de la independencia, de la rectitud de los jueces. Pero esa no es la manera, pues, de combatir esa duda. Claro. Lo que hay que hacer es lo que se viene planteando hace mucho tiempo, una evaluación de la Corte Nacional de Justicia, jueces y toda la administración, y entonces corregir desde una lógica institucional y coherente con los principios, digamos, de constitucionales y legales para optar, para luchar porque en este país exista una justicia que realmente responda a las expectativas y necesidades de la ciudadanía, pero no con estos mecanismos. Vea, Gonzalo, y perdón la interrupción, solamente dos cositas Doctor rápidas. Raza. Dos ejemplos más, dramáticos. En los casos de los delitos sexuales y de delitos de violencia contra la mujer y el núcleo familiar, que son execrables, que tienen que ser juzgados, que tienen que ser perseguidos por el sistema, en fin. Pero los jueces están atemorizados. O sea, hay jueces, no voy a decir los nombres, por supuesto, que dicen, sí, doctor, lo que pasa es que en estos casos sí o sí tenemos que dictar prisión preventiva. Claro. Se hace la formulación de cargos. Antes los jueces, ¿qué hacían? Los jueces decían, bueno, señor, vaya, defiéndase en libertad, seguiremos el proceso y cuando sea el momento de llamarlo a juicio, venga, y si se fuga, por supuesto, le perseguiremos y le encarcelaremos. No, ahora los jueces tienen la regla de que en la formulación de cargos en estos delitos tienen que dictar la prisión preventiva. Haya o no haya méritos de acuerdo con la ley. Tienen que dictar la prisión preventiva. Atemorizados los jueces. Y hay mucha gente ¿Y inocente. sabe qué pasa? Por eso seguimos embodegando gente Claro. en las cárceles. Y tenemos los problemas de las cárceles. Atemorizados los jueces. Bueno, los que se dejan atemorizar. Y es un problema, ¿no? Que haya jueces que se dejen atemorizar. Por eso tiene que haber la evaluación. Pero están atemorizados. Otro caso. De 1 a 10, ¿cuántos jueces creen ustedes que están atemorizados? ¿Serás 8? 7. Sí, porque han sido casos escasos los casos, valga el pleonasmo, de los jueces que se han atrevido a decir, oiga, me están presionando. Aquí en Quito había una juez, en Azuay hubo un juez también que lo hicieron. Bueno, valientemente. doctor, le dicen. Y por Al- último, y termino al con este superior. caso, el otro caso, clamoroso. Yo no soy abogado, ni mucho menos, ni el señor Spinell, ni del caso que voy a contar. Claro. El señor Ola Bin Ya. es un claro ejemplo de una persona extranjera que está presa por lo que es, no por lo que ha hecho. Porque hasta ahora no sabemos qué es lo que ha hecho. Es un señor, no sé de dónde es, sueco, que ha sido amigo del señor Assange. Le ha ido a visitar. Ha coincidido con el señor Patiño, dicen en algunos vuelos. Ya. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Porque le acusan de interceptar, de vulnerar los sistemas informáticos. ¿Dónde está? Y le niegan la posibilidad de defenderse sin prisión preventiva. Le niegan la posibilidad real establecida en la ley de rendir fianza, ¿Usted caución. qué opina de esto, ¿Por qué? Porque los que están atemorizados. doctor Silva? Mire, Gonzalo, los problemas de la Administración de Justicia, no de ahora, de algún tiempo, se subsumen para mi criterio en 3. El problema estructural, el problema presupuestario y el problema procesal. Allí está. Y los defectos claros, evidentes, son el formalismo exagerado y la lentitud desesperante. Esto no ha cambiado, con nada ha cambiado. Entonces, lo que decía Juan hace un momento, evaluaciones. Sí, está dentro de este plano estructural, pero con ejes claros. Tenemos que acudir a un talento humano, a un modelo de gestión, a una cooperación interinstitucional, a una infraestructura civil, tecnológica, etcétera. Pero quedémonos en el talento humano. ¿Quiénes o a quiénes les designan como jueces, fiscales, etcétera? ¿Son lo suficientemente evaluados cognitiva, actitudinal y procesalmente? Les han hecho, yo coincidía con el doctor Trujillo, que en paz descanse, y después no sé por qué él se separó de ese criterio que mantuvo, de que deben los jueces, deben los funcionarios que van a integrar los órganos de control someterse a 4 puntos evaluatorios, que eran el polígrafo, ¿no es cierto?, un examen toxicológico, un examen de patrimonio y un psicológico y psiquiátrico. Yo le aseguro, Gonzalo, más allá de que me están escuchando, porque esta radio escucha a todo el mundo, de que el 90% de funcionarios judiciales están enfermos.
Y acudiendo a lo que Rossi decía en algún momento, este criminalista clásico, sanos y anormales son la mayoría de delincuentes. Entonces, si no tenemos este talento humano establecido, porque no existen planificaciones ni estratégicas ni metodológicas, se ha desperdiciado el tiempo. El error del Consejo de Participación Ciudadana fue haber encargado al Consejo de la Judicatura de Transición, que fue un arrepentimiento que lo hizo el señor doctor Trujillo, y que yo aplaudo sobre ese arrepentimiento. Lo destruyó a la función judicial, cuando pudieron y tuvieron en sus manos toda esta posibilidad de una reforma. Permítame, Gonzalo. Entonces, si no tenemos este talento humano, ¿qué modelo de gestión vamos a implementar? Si cada quien quiere hacer lo que le place, desconociendo la cooperación interinstitucional. ¿Y en ese locro estamos ahora? ¿Mande? ¿En ese locro estamos ahora? Estamos más fregados, más fritos que antes. Porque no tenemos alguien que nos diga, a nivel, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, que nos digan, señores, esta es la planificación estratégica y metodológica que vamos a implementar. Con este plano estructural, este plano presupuestario, este plano. ¿Dónde? ¿Cómo vamos a hacer? ¿En qué tiempo vamos a hacer estas actividades y sus objetivos a corto, a mediano y largo plazo? No importa que mañana nosotros salgamos, pero no se ha cumplido todo, pero ya está encaminado. No tenemos nada. Entonces, cada quien maneja. ¿Cómo ascienden o cómo les califican o cómo les reconocen la actitud de los fiscales y jueces? Por el número de resoluciones. Pero les cualitativo, cuantitativo. ¿Y lo cualitativo? Nada. Lo cuantitativo, eso sí importa. Entonces, no es así. Vamos a la argumentación de la contraparte, porque ese es un derecho que asiste al abogado defensor César García. Yo instruí y pedí... ¿Defensor de Olavini o de Espinel? De Espinel. Ah, ya. De Espinel. No, el Olavini le dejamos para otro momentito. Perfecto. César García no descarta presentar, obviamente lo que presumíamos, no descarta presentar una apelación ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por considerar que el tribunal no hizo una valoración concreta o correcta más bien de la prueba, o por aplicar el Código Orgánico Integral Penal COIP, que no estaba vigente en el 2010 cuando se inició el periodo de investigación. Sostenemos que al doctor Iván Espinel no le era aplicable el COIP, sino la Ley de Prevención de Lavado de Activos. La sentencia que debió haber recibido en caso de ser declarado culpable es de 6 años, y hay mucha jurisprudencia en ese sentido, dice García. Doctor, a ustedes los juristas en primer lugar, obviamente, y luego el comentario de Juanito. Mire, este es el drama. Doctor Raza. Gracias, Gonzalo. Este es el drama del Ecuador y de la política judicial inexistente en el Ecuador. A mí me gusta hablar con ejemplo. Voy a poner el ejemplo. No, yo no soy hincha, pero me gusta que gane la liga. ¿Ya? Cuando juega el partido de la liga. Entonces eres hincha. No soy hincha, me gusta que gane. Pero hincha es el que va y en el estadio se desgarra y todo lo demás. Pero a mí me gusta que gane la liga. Entonces, cuando juega la liga con el Aucas, a mí me gustaría que gane la liga. Pero no me gustaría que la liga gane. No me gustaría que la liga gane metiéndole codazos al contrincante, o peor todavía, nosotros con pensamos penal, al revés, vea, doctor. Me imaginaba los González. Peor todavía, con penales pitados por faltas inexistentes, ¿no es cierto? Así no me gustaría que gane la liga. Esto más o menos es parecido. Cuando los jueces, la fiscalía y los abogados defensores están en el juicio, pasa algo similar. Los jueces tienen que pitar bien. Porque si no, después, ¿qué pasa? En el caso de los partidos ya no hay cómo apelar, pero en el caso de los juicios, esto va donde los jueces superiores, y los jueces superiores revisan. Y cuando se dan cuenta de que los penales están mal pitados, tienen que anular el proceso, el partido, o tienen que cambiar el resultado del partido. Y después nos quejamos, los jueces corruptos que han revisado la sentencia. A ver, si los hechos, en el caso del señor Espinel, fueron cometidos durante la vigencia anterior al COIP, tienen que juzgarse con la Ley de Prevención del Lavado de Activos, no con el COIP. Juzgar, aplicar la sanción del COIP es inconstitucional. Si la sanción
del COIP es más grave que la sanción de la ley de lavado de activos, porque hay un principio constitucional que dice que la ley posterior no beneficia cuando es más grave al acusado. Entonces, a ver, esto es lo que tiene que... Para decir que la sentencia está bien dada, para decir que estamos haciendo justicia de verdad, el partido tiene que ser limpio. Y si después se revisa y se mira que no fue aplicable esa ley y que lo único que hubo fue la intención de mandar un mensaje de que estamos poniendo la condena más grave, lo que va a pasar aquí o afuera es que después va a ser revisada esa sentencia. Como ciudadano, don Juanito, para que nuevamente vuelvan a intervenir desde el lado judicial el doctor Silva y el otro penalista, el respetable doctor Raza. Te quiero decir que el señor doctor García, defensor de Spinel, dice, a ver, mi cliente fue condenado por un lavado de activos de 267,000, incluso pone la cantidad, debe ser importante para que así lo señale. Según él, en la audiencia de juzgamiento, el tribunal sostuvo que el dinero ilícito de este lavado provenía del delito de enriquecimiento ilícito. Y eso es imposible porque ese delito, cuyo proceso entraría en los próximos días en etapa de juzgamiento, solo se puede cometer por parte de un funcionario público en el ejercicio de su cargo. Y los únicos delitos que atañen a la función pública con la concusión, el cohecho y también es el peculado. A ver, Gonzalo, yo en primer lugar no tengo la mala costumbre de hablar de cosas que no conozco. En este caso estoy con dos juristas que saben a fondo la temática, no me voy a meter en un campo. ¿Pero qué te dice tu sentido solo común? Advierto para no meter la pata. Yo más bien haría una separación en el caso del señor Spinel a propósito de lo que dice su abogado. Por un lado está el delito en sí, ¿no? Que entiendo que incluso lo relacionan con su función previa cuando estuvo en el IES, ¿no es cierto? Cuando era funcionario, ¿no? A mí me preocupa es el tema político electoral, porque si él hubiera sido simplemente juzgado por lo que hizo cuando era funcionario del gobierno anterior, bueno, sería un caso más de corrupción de los tantos que ocurren en este país. El tema es que él crea un partido político de bolsillo, se lanza de candidato a la presidencia y a partir de ahí logra irrumpir en la administración pública del actual presidente con una fuerza inusitada, porque aparece como que es una cuota electoral para reforzar ese llamado que hizo el presidente Moreno a una amplitud política e ideológica en su nueva administración. Pero eso se da porque él consigue legalizar un partido y participar en elecciones. Y a mí me parece que eso es desde la perspectiva de un ciudadano lo que debería también investigarse. ¿Cómo es posible que en este país se creen partidos de la noche a la mañana de bolsillo con la venia de estas autoridades que eran totalmente sumisas al Ejecutivo de Correa y que luego tengan de alguna manera una posibilidad de ser protagonistas de la vida política y a partir de ahí entrar, por ejemplo, como ministros del actual gobierno? Eso me parece que tiene que ser debidamente analizado, porque ahí creo que están fallando todo lo que implica el sistema político electoral de este país. Cómo se califican a los partidos, cómo se les permite una participación electoral. Seguramente le asignaron fondos para la campaña. Cómo luego de esa participación aparecen todos los devotos del expresidente Correa y se amparan en un partido que ya estaba no solamente condicionado por la forma en que fue creado, sino por la propia participación de su máximo dirigente o presidente del partido. Yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que dilucidar. Y ahí creo que hay fallas tanto del organismo electoral como del sistema político, del Código de la Democracia. Porque a mí me parece una burla. Para este país que existan una serie de funcionarios electos en las urnas que han sido cobijados por esta lista 5. Correcto. Apreciaciones de connotación política, pero también ciudadana. Ahora viene la parte jurídica o judicial. Doctor Silva. Gonzalo, no estoy de acuerdo en lo que ha manifestado Stalin respetuosamente. ¿Por qué razón? Porque el principio de favorabilidad, estos hechos se dice que se suscitaron entre el 2012 y 2016, no soy abogado de él, 2012-2016, ya.
Cierto es que estaba en vigencia antes del 2014, que ingresó el Código Orgánico Integral Penal, la ley de lavado de activos, prevención, sí. Pero con el COIF, en la disposición derogatoria, 24ª, disposición derogatoria, desaparece ya la ley de lavado de activos. Entonces tenían que sancionarle con el nuevo Código Orgánico Integral Penal, porque esta disposición ya desapareció, entonces no acá. Y porque el principio de favorabilidad... García no sabía de la eliminación. Y además porque el Código Orgánico Integral Penal y todas las disposiciones anteriores que regían también se refieren a los principios de favorabilidad, siempre y cuando el código anterior subsista y el código anterior se mantenga, pero con diferencia de penas. O sea, te favorezco con la pena, nada más. En el caso que nos ocupa, pues ya desapareció, tenían que imponerle con el Código Orgánico Integral Penal los 13 años más de 1/3. En conclusión, doctor Raza. Nada, en total desacuerdo. Es que le gusta que le gane el Aucas al doctor Silva. Somos hinchas. No. A ver, sí, es verdad que el Código Orgánico Integral Penal derogó la ley de lavado de activos. Ajá. Pero justamente ahí se aplica el principio de favorabilidad. Pues cuando la norma nueva establece sanciones más graves, tiene que aplicarse la norma derogada si establece sanciones más leves. Ya quedó derogado. Sí, por eso, pero todavía cuando se cometió el delito estaba vigente. Y la ley, la pena que le correspondía era la que estaba vigente en ese momento. Ahora viene una nueva ley que deroga la anterior con una pena más grave, ¿cuál se aplica? La anterior que tenía la pena más leve. Bien, pero eso es, digamos, que lo peleen eso los abogados del señor Espinel. En el Atahualpa. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es lo siguiente, lo que acaba de dar lectura Gonzalo. Gonzalo dice que el Tribunal de Durán ha dicho que le condena por lavado de activos al señor Espinel porque tiene como antecedente la conducta ilícita, el delito previo, digamos, que es necesario en el lavado de activos. El delito previo es el enriquecimiento ilícito. Este enriquecimiento ilícito del señor Espinel está juzgándose, no se ha demostrado, no hay sentencia todavía. ¿Sí? Y además no es un servidor público. Exacto. En el delito de lavado de activos, en especial, después de que el GAFI y demás nos ha impuesto ciertas normas que tenemos que seguir, se dice que el delito es autónomo. Entonces, como es autónomo, no importa que no haya sentencia condenatoria en el otro delito. Lo que tiene que haber es una razonable presunción de que ha habido una conducta ilícita previa. Eso es lo que se establece en la doctrina como el antecedente necesario para que haya una sentencia de lavado de activos. ¿Ya? ¿Qué pasa? La Corte Constitucional, regreso, ecuatoriana, en el caso de receptación de lavado de delito de receptación de la cachinería, nos acaba de decir que esa presunción es derrotable completamente y que tiene que prevalecer el principio de presunción de inocencia. Sí, entonces mañana los abogados del señor Espinel seguramente acusarán esa sentencia de la Corte Constitucional para decir, me están juzgando por un delito que todavía está en investigación. No hay sentencia todavía. ¿Y dónde queda mi presunción de inocencia? Está incólume. Por eso digo yo, más allá del caso del señor Espinel, al Ecuador le falta una política judicial para que no hayan estos cortocircuitos, para que se entienda que es necesario hacer una lucha contra el crimen organizado, contra delitos graves como ese y como el terrorismo en especial, en donde la ciencia penal actual contempla la posibilidad de hacer adelantamientos de la punibilidad y de atenuar de alguna manera estas presunciones de inocencia y de invertir las cargas de la prueba. Pero aquí en el Ecuador lo que nos conformamos es con mantener actitudes nuevamente crematísticas y no entender ese debate que existe hoy contemporáneo, porque si no, no vamos a tener herramientas para luchar eficazmente contra eso, contra el crimen organizado. ¿O qué? ¿Le jugamos al crimen organizado con todas las garantías que le aplicamos a cualquier persona que está acusada de una infracción de tránsito? No, pues la desigualdad de armas ahí no se aplica. Las garantías del procesado sí, de acuerdo. Pero depende de cada caso también. Las escuchas telefónicas, por ejemplo. ¿Sí? No se puede uno pensar que se tiene que tener el mismo estándar para hacer escuchas telefónicas al cachinero que el que se tiene que tener para aquel que está preparando un gran ataque terrorista y hacer explotar una bomba. Hay que tener proporcionalidad en el uso de las herramientas. Los allanamientos. Ahora van y allanan departamentos donde no hay nada. Avisando con una semana de anticipación. Y antes de la apelación, doctor Silva, la defensa del exministro podría plantear, dicen, un recurso de aclaración o ampliación de la sentencia en los puntos que considere que está bastante oscuro.
Esto ha expresado el mismísimo doctor García, pero no confirmó si hará uso de ese derecho. La verdad es que a los 3 otros procesados por lavado de activo del tribunal, el Tribunal de Garantías Penales los sentenció a 3 años y 4 meses de cárcel. 3 años y 4 meses de cárcel y al pago de una multa de $10,000. En cambio que al cliente de este doctor, a Iván Espinel, de este doctor García, a Iván Espinel le multan con $505,000. ¿Cómo es esto? Dice García. A ver, sobre la multa, vamos. La ley de activos establece como multa el duplo Más del delito que se ha sentenciado. Si son 260, más o menos supera los 500,000, entonces está bien esa imposición de la multa. ¿No es cierto? Que a los otros 2 les hayan sentenciado con menor pena, el tribunal no sé qué criterio tuvo para hacerlo. Sin embargo, ese es un agravante más. ¿Por qué? Porque han participado 2 o más en este delito. Mire usted, entonces tenían que imponer el máximo de la pena. Pero sí le sirve como recurso de... El que ha solicitado un recurso de aclaración o ampliación, que son recursos horizontales, que se conoce en la doctrina jurídica. Dilatan el proceso y nada más. No es mucho tiempo para dilatar, porque si bien no está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal estos recursos, se acude como norma supletoria al COGEP y el procedimiento es inmediato. O sea, se presenta el recurso para que aclare determinados puntos, porque no van a reformar, ya está dicho eso. Se notifica a la otra parte para que conteste en 24, 48 horas o 72 horas, a veces dan los tribunales, y en forma inmediata se pronuncia. Y tienen el plazo o el término ahí ya para interponer el recurso de apelación a la Corte. O sea, es inmediato. Esto no va más allá de 15 días total. Pero, doctor, dice el defensor García, lo mínimo que va a pasar en la Corte Provincial de Justicia, siguiendo obviamente la lógica jurídica, es que la sentencia va a tener que bajarse 6 años. ¿Qué opinan ustedes? Le manifesté, Gonzalo, de que el principio de favorabilidad existe siempre y cuando se mantengan 2 códigos, uno cuando sea derogado, pero que, digamos, dos disposiciones legales sobre el mismo delito, que le favorezca al uno y le perjudique en penas al otro. Aquí estamos hablando de delitos del 2012 al 2016, se ha aplicado el Código Orgánico Integral Penal, que a mi entender la Fiscalía ha considerado y que es procedente. Ya, ¿y usted, Stalin? No sé, yo no voy a, o sea, ya dejé sentada cuál es la diferencia con Gonzalo sobre eso, pero yo no voy a discutir qué número de años le corresponde al señor Espinel. Lo que sí me parece llamativo es que el abogado ya está yendo a pelear por el número de años nomás, no por la inocencia. Sí, es verdad. Entonces yo creo que ya con eso está aceptando pues, que ha cometido. Y eso creo que lo que acaba de decir Stalin es clave. Porque más allá de los años, el hecho de que esté sentenciado y que su abogado a lo mejor admita o acepte que en efecto cometió este delito, eso proyecta hacia la sociedad una imagen que yo creo que es positiva por ahora. Es decir, saber que los delitos con los fondos públicos son sancionados, tarde o temprano, con mayor o menor gravedad, pero que son... Primero, lo que queda oscuro es la aplicación del COI. Bueno, yo en eso no me voy a meter mucho, pero el otro tema es que... Tienes que enterarte, Juan. Voy a tener que volver a las aulas universitarias de estudiar Derecho, ¿no? No, el otro tema, Gonzalo, es que yo espero que este tipo de hecho público termine por aclarar a una gran parte de la ciudadanía lo que en efecto vivimos en la década pasada y que se prolongó al gobierno actual, porque el señor Espinel estuvo en el gobierno de Correa y estuvo en el gobierno de Moreno. Es decir, era ese hilo conductor de Alianza País que constituyó una lógica de corrupción desde el poder político que personalmente creo que no se ha terminado. Por eso es que siguen apareciendo casos casi que a la semana, ¿no? Y yo espero que eso sirva para que una buena parte de la sociedad que todavía permanece o engañada o convencida de las supuestas bondades de los 10 años del correato, entienda que detrás de eso hubo toda una especie de estructura delictiva para llevarse los fondos públicos, que eso ya está denunciado incluso. O sea, con todo un entramado que era un entramado político, jurídico, policial, etcétera. ¿Para qué? Para garantizar no solo
permisividad en el cometimiento de esos delitos, sino la posterior impunidad. Pues eso es lo que estuvo muy bien diseñado. Ojalá, porque yo escucho a veces a cierta gente que todavía está convencido de que detrás de esto hay una supuesta persecución política. Uh-huh. Y ese es el argumento de todos los corruptos. ¿Es persecutorio? ¿Ah? ¿La intención del COI no fue persecutoria políticamente yo creo que hablando? Sí, yo creo que sí fue excesivamente punitivista, y eso lo he leído de prestigiosos juristas que analizan. El punitivismo es perjudicial para la propia convivencia social. Yo me alineo en esas políticas que son contrarias a ciertas versiones de los sectores más conservadores de este país, que abogan más bien por el incremento de penas, sanciones, persecución al delito, ¿no? Nuevamente le regresamos a ver al alcalde de Guayaquil. Exactamente. ¿No? Y a ese grupo de, digamos, de socialcristianos que siempre fueron abogados de este tipo de ¿Usted qué opina, políticas. doctor Silva, finalmente? Mire, Gonzalo, todo esto tiene un antecedente. ¿Qué precedente genera esta? El antecedente tenemos de toda esta gama de corrupción a través de la Constitución del 2008. Ahí está. En el año 2009 se crea el Código Orgánico de la Función Judicial, en que destruye a la función judicial. Destruye la función judicial. En el año 2010, una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, creo que en el mes de marzo, en el cual se impone la obligatoriedad de la procedibilidad, que la Contraloría emita su criterio previo sobre los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, es decir, favoreciendo a todos los delincuentes. Ya, la misma Contraloría del Estado. Después, como norma, ingresa en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces tenemos que el Contralor dice, pues ya hemos enviado, Poli decía, enviamos más de 1,000 y pico de informes con presunción de responsabilidad penal. El Contralor actual dice lo mismo, una cantidad inferior, sí. ¿Y dónde está una fiscalía que diga basta con esta cuestión? Se ha estado reclamando y ahora estamos diciéndole también a la señora Salazar, ¿por qué no habla sobre este problema? Y con una sola resolución se bota al suelo. Yo soy la titular de la acción penal. Y mi independencia y autonomía está dada por la Constitución de la República. Y punto. Y venga a sacar esto acá, al resolver. No está pensando ahorita en cuántos fiscales más necesito. Es probable que sí, pero no va por ahí el camino. Va por cooperar, con una cooperación o con una colaboración interinstitucional, pues depreciar determinados hechos, o sea, descriminalizar determinados hechos para convertirlos en simple y llanamente en contravenciones o simplemente en sanciones. Pero punitivas. La sociedad va por el camino, doctor Stalin Raza. La delincuencia está este momento en boga y el alcalde de Guayaquil, que busca ser el primer mandatario del país, quiere poner orden en esta situación. ¿No cree que la mayor parte de los miembros de nuestra sociedad está o estamos, si aquí existe un pensamiento similar al pensamiento y a la iniciativa del alcalde guayaquileño, aquí en las personas, exalcalde, sí, parecería. Claro. Sería alcalde parecería, emérito, habría que emérito. De Guayaquil. Ya, pero parecería, señoras y señores, que hay una extensa cobertura de opinión, es decir, de una existencia de un pensamiento sólido, mayoritario de parte de la sociedad ecuatoriana, que quiere un vigoroso brazo que ponga orden en el país. ¿Qué dice Stalin Raza? A ver, el endurecimiento de penas ha demostrado a lo largo de la historia que no es eficaz para luchar en contra de la delincuencia. ¿Qué historia, por ejemplo, en América Latina? Hay cantidades de estudios Colombia, que hablan sobre eso. Sí, o sea, y en eso voy a coincidir con lo que decía Juan a propósito del tema que estamos tratando del señor Espinel. En realidad no importa cuántos años vayan, si son 6, si son 10, si son 13. Lo que importa, y esto lo sabe también Gonzalo Silva, es que una de las funciones, para mí, la más importante de las funciones de la pena es la comunicación, el mensaje que da la sociedad, de que se está luchando en contra de la impunidad, de que si cometes una infracción, tienes la certeza de que te van a sancionar. No importa con cuánto, el tema es que te va a caer la sanción, multa, prisión de 1, de 100 años, lo que sea, te va a caer la sanción. Esa certeza, esa es la función comunicativa de la pena, que a mí, en lo personal, me parece que tiene mucha más utilidad. Entonces, quizás
no tantos años, pero sí más eficacia en la aplicación de las sanciones. Le va a dejar a la sociedad mucho más satisfecha de que no es una sociedad de impunidad. Les dejamos pensando, señoras y señores, salvo que el doctor Silva, militante de la UCAS, tenga otra iniciativa ya para hacer un San Viernes más o menos Yo soy de parte de despedida, los ¿no? 4 millones de socios y afiliados, de simpatizantes que tiene la Universidad 4 Católica. millones. Ay, Véanme, Tiene más votantes que el alcalde Yuna. me viene a la mente algo el doble. para fundamentar un poquito más lo que dijo, motivar, digamos, lo que dijo Stalin correctamente. Sí. Algún momento un escritor de derecho penal, Cuello y Calón, en la obra del Cantú de Beccaria decía: la pena no tiene como fin la venganza, ni desaparecerá el delito, pero sí servirá de escarnio para quien los cometió. Y sepan lo que les sobreviene y quienes traten de imitarlo. Yo diría un poquito más allá. Juan Cubi. Más que el escar, a mí me parece que somos una sociedad que necesita recuperar la confianza en las instituciones, porque si no, no puedes construir una sociedad democrática. Y la justicia es uno de los pilares de esa confianza ciudadana, porque el ciudadano común y corriente a lo que aspira es que si mañana tiene cualquier lío, cualquier requerimiento de acudir a la justicia, Brille la justicia. No, es que actúe de acuerdo a una serie de principios y de normas, nada más. Y que diga, en efecto, gané o perdí un juicio, pero yo sé que esa administración de justicia actuó a partir de una, digamos, Tienes toda la independencia. razón. Eso es todo. Porque si no se empieza a disgregar el tejido social. Porque si pierdes confianza en la institucionalidad, entonces, ¿en quién confías? Y de ahí, de ese paso a la justicia por mano propia, claro, hay un pequeño salto. Yo creo que eso es lo más importante. Sí. Y este país que durante 10 años vio cómo ese autoritarismo de Correa demolía todas las instituciones, pues no solamente la justicia, el sistema educativo, los movimientos sociales, no, tiene que pelear por recuperar esa credibilidad y confianza en las instituciones. Seguiremos buscando la verdad. Periodismo de interpretación, buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1970